Lo saludamos con gusto al doctor Lenín Mesa desde Argentina hacia Honduras en este contacto y por supuesto en el saludo también el pedido de la descripción de qué lugar de Honduras estás en este momento saliendo en esta comunicación. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Estamos saludando desde la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Una ciudad San Pedro Sula, cercana. Honduras. Es una ciudad que se encuentra al norte de Honduras, al norte de Tegucigalpa, la capital. Ajá. Bueno, la verdad Sí, que realmente hablar de Honduras sería realmente muy atractivo, conocer y interiorizarnos del país, pero claro, en este caso, habida cuenta que incluso estamos haciendo la nota a partir de tu gentileza, aprovechando tu tiempo entre una atención a un paciente y a otro, atenciones clínicas, charlas. Creo que tenés un trabajo muy acentuado en el área de la gerontología, pero hay una definición que creo que te interesa plantearla, gerontoactivismo. Así que creo que ujú, eso te calificaría como un gerontoactivista. ¿Es así? así es. Cada geriatra que decide estudiar la especialidad de geriatría tiene que tomar en cuenta todas las implicaciones que conlleva la especialidad, porque un geriatra no puede ser ajeno a la situación social de los adultos mayores. En eso se desarrolla el concepto de la conciencia social, la cual se condensa en los adultos mayores a través del llamado gerontoactivismo, que consiste en abogar por los derechos de los adultos mayores y que estos conozcan sobre sus derechos y qué situaciones tienen que tener cuidado, ¿verdad? Como es el tema del maltrato al adulto mayor. Claro, uno podría ahí avanzar en la evaluación de contextos socioeconómicos, culturales, pero vayamos al punto de partida que, por ejemplo, son los derechos humanos consagrados en el año 2011 en Naciones Unidas. Eso creo que es un Ujú. punto de inflexión en esta historia, ¿no? Así que se definió precisamente o específicamente sobre los adultos mayores. En ello se estaba definiendo lo que era el concepto a qué edad comienza lo que es el adulto mayor, uno. Y también ver sobre en qué punto consideran lo que es el tema del adulto mayor como parte de procesos relacionados a la enfermedad o considerarlo como en muchos casos se había hablado también de que el envejecimiento es sinónimo de que el paciente se encuentra enfermo, discapacitado, lo cual esto sí en su momento ha llevado bastante polémica, ¿verdad? Porque muchos pacientes se han quejado, incluso en consulta lo han llegado a preguntar si yo creo que un paciente, solo por el simple hecho de que llega a ser adulto mayor, ya es un paciente enfermo crónicamente, únicamente por el efecto del envejecimiento, sabiendo todos los demás profesionales que esto no es así, que un envejecimiento puede ser perfectamente saludable. Para un geriatra es muy beneficioso y muy satisfactorio ver que un paciente llegue a la edad de 90 o incluso llegar a los 100 años y que el paciente sea capaz de mantener un estilo de vida saludable, sea capaz de mantener su autonomía y sea capaz de realizar sus actividades a lo largo de su vida. En Naciones Unidas se definió entonces la consagración de los derechos humanos del adulto mayor, del hombre, Ujú. en este caso geronte. ¿Considerás que se están aplicando en los distintos países este concepto o hay mucho por trabajar al respecto? Hay mucho que trabajar. Hay países en los que, sobre todo los países de primer mundo, en los cuales, gracias a Dios, se está compensando lo que es el tema del respeto hacia las medidas de protección hacia el adulto mayor. Por ejemplo, el tema de lo que es las pensiones, que es un tema muy importante para un adulto mayor, dado que después de la jubilación ya los aportes económicos de estos adultos mayores disminuyen. A eso sumar también si el paciente tiene apoyo por parte de su familia, del cual sabemos que desafortunadamente no todos los adultos mayores tienen estos apoyos. Sobre todo en nuestra región vemos que el panorama cambia un poco más. Mientras que tenemos algunos países donde los cuales la escuela de geriatría está bien desarrollada y como consecuencia la de gerontología se está desarrollando, tenemos países donde, por ejemplo, la población no sabe
¿En qué consiste un geriatra? Tenemos casos en los cuales no hay suficientes geriatras en todo el país. En ese aspecto es importante mencionar, por ejemplo, el caso de Honduras. ¿Qué sucede en Honduras? En Honduras tenemos únicamente 7 geriatras repartidos a lo largo de todo Honduras. Para que la audiencia se haga una idea, en la ciudad de San Pedro Sula actualmente, donde yo trabajo, solo hay 2 geriatras y yo soy uno de ellos. Y a pesar de que se hace una labor de conciencia, se socializa con los pacientes y con los otros médicos acerca de las funciones que debe cumplir un geriatra, hay un menor interés respecto a la atención de los adultos mayores, por un lado. Otra parte que nos afecta es la conducta que toman, por ejemplo, los médicos del nivel de atención primaria con respecto a la atención del adulto mayor, en los cuales vemos que en la mayoría de los casos se trata mal el paciente, no se le escucha lo suficiente o no se le da la debida atención. Entonces, esto conlleva muchos retos que tenemos que ir superando a lo largo del futuro. Recordando que en estos momentos estamos en la década del envejecimiento saludable, ¿verdad? En la década del envejecimiento saludable, en los cuales una de las medidas es garantizar lo que es el apoyo de los adultos mayores. Actualmente en mi ciudad yo me he dedicado también, además de mi consulta privada, a llevar la consulta al nivel público, en el cual se socializa mucho con los adultos mayores y se les recuerda sus derechos. Y sobre todo el derecho a tener lo que es el apoyo como tal, incluso ya después de que ha trabajado durante mucho tiempo por la sociedad. En ese punto, por ejemplo, hoy lo que ocurre, que uno observa, es cómo a veces los asilos o los espacios que son albergues de adultos mayores son meros reservorios, meros lugares donde se pone al hombre mayor en una especie de depósito, ¿no? Se lo saca de encima una familia. Realmente eso es un punto también que hay que abordarlo para que realmente sean centros de otra naturaleza. Así es. Cuando hablamos del asilo, no hablamos de un lugar donde va a terminar el adulto mayor o que se va a ir a dejar porque el paciente no tiene familia, es un paciente en abandono y en riesgo social. En ese aspecto mencionamos lo que es, tenemos el asilo y el hogar de ancianos. El hogar de ancianos consiste pues en lo que es el lugar donde se encuentra el adulto mayor, pero se encuentra con el apoyo de enfermeras, un médico, pues llámese un médico general o un médico geriatra, y el paciente, sea como sea, tiene una atención garantizada. El asilo, en cambio, bueno, al menos desde la región, se ha visto que los asilos, por lo general, es el lugar donde el adulto mayor llega, pero queda, por ejemplo, a cuidados, por ejemplo, de lo que son organizaciones religiosas, ya grupos de personas en los cuales generalmente se carece de la atención médica. Y la atención médica prácticamente se requiere a través de gestiones. Lo que sí se ayuda también a la gente es cambiar un poco los conceptos sobre lo que es el concepto negativo que se tiene de un asilo, en el cual mucha gente piensa que el adulto mayor que termina en un asilo ya es para nunca más ser recordado, que ahí solo llegan los adultos mayores enfermos, los que ya nadie, los indeseables de la sociedad, y los cuales no va a ser cierto, no va a ser cierto. Tenemos pacientes que sea como sea, han llegado en graves condiciones y a través de un buen apoyo y una buena atención se ha logrado realizar una recuperación bastante notable en cuanto a sus funciones y en cuanto a sus enfermedades con las cuales el paciente venía. Por lo tanto, es muy importante siempre que la población no desarrolle esos conceptos negativos Claro. sobre la atención de los pacientes en los asilos. Ahora, se da también que alguna persona puede no ser una carga familiar y el propio adulto mayor casi que quiere él mismo abandonar ese espacio, ¿no? Para no convertirse en una especie de molestia o de carga. Sucede, eso suele suceder. Tenemos casos, yo he visto casos en los que, por ejemplo, ya el adulto mayor no quiere seguir en la casa porque no le permiten hacer las cosas que él desea. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, en los que hay adultos mayores que vuelven a creer en el amor. Se enamoran y quieren ahora ir y formar otro hogar, en los cuales quieren seguir desarrollando lo que es su vida. El paciente, sea como sea, desarrolla lo que es
una adaptación o inadaptación de los roles luego de la jubilación, en los cuales eso suele suceder con mucha frecuencia, en la cual el paciente siente que ya no es útil, que se vuelve una carga, pero eso se compensa dando nuevos roles. Pierde roles anteriores, pero se otorgan nuevos roles. Eso lo vamos a ver sobre todo en los pacientes que de repente se les da algunas tareas en el hogar, que de repente tal vez, de acuerdo a su funcionabilidad y su grado de autonomía, él la va a poder ejecutar. En la mayoría de los casos se espera que el paciente pueda ser capaz de realizarla y él acepte hacerlas sin mayor problema. Pero ocurren casos en los cuales el adulto mayor aún así no se adapta, no desea hacerlo. Tal vez de repente porque desea hacer actividades que le recuerden mucho a cuando él solía trabajar, pero que se le sigue recordando al paciente de que al hacerlas, eso le influye un mayor riesgo, por ejemplo, un mayor riesgo de lesiones, mayor riesgo de empeoramiento de la salud y que a la larga termina disminuyendo lo que es su autonomía y su capacidad para realizar actividades de la vida diaria. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a un adulto mayor? ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de tener una vejez saludable en cuanto a lo que puede ser a seguir haciendo actividad física con esas prevenciones que estás planteando? Eh, eh, ¿Cómo se le puede dar una indicación para que afronte esa etapa de su vida? La actitud, por Pues, ejemplo. ujú. Pues normalmente lo que se recomendaría siempre a un adulto mayor es capaz de realizar actividades, no mantenerse totalmente inactivo. Un paciente adulto mayor que se mantiene totalmente inactivo es peligroso porque es un paciente que por lo general va a tener mayor tendencia al ocio. El ocio es perjudicial en el adulto mayor porque le da espacio a pensar muchas cosas. Le da espacio a pensar, por ejemplo, que el paciente no es deseado en su casa, no se siente útil respecto a la atención. También es muy importante que el adulto mayor aprenda a realizar otras actividades adicionales. Ese edadismo que se ha desarrollado en los últimos tiempos en los cuales el adulto mayor se considera que ya no es capaz de aprender otra cosa, no es cierto. O sea, nosotros tenemos la capacidad de seguir aprendiendo incluso después de los 60 años, ¿verdad? Entonces, el adulto mayor siempre yo le recuerdo en la consulta de que sea capaz de mantenerse haciendo la actividad que más le gusta. Piense en aquello, lo que más desea hacer, lo que más siempre ha querido hacer y que no lo pudo hacer siendo joven, tal vez porque tenía que mantener una familia, tenía que realizar algún trabajo, ¿verdad? Entonces, otra recomendación que suelo darles es siempre mantenerse activo, pero en la parte afectiva, mantener siempre los lazos. No solo ser capaz de realizar lazos con adultos mayores de su edad, sino que ser capaz de mantener lazos, por ejemplo, con personas jóvenes. Yo había dicho anteriormente una frase que me recordé ahora en este momento, que uno no es como parte de una colección de antigüedades, sino que uno debe ser capaz de adaptarse, de ser capaz de seguir creciendo y seguir avanzando, incluso a una edad mayor, ¿verdad? Nos decía un doctor destacado neurólogo que la capacidad de regeneración de las neuronas es plena incluso a los 90 años, o sea que siempre uno puede seguir activando sus neuronas haciendo actividades, así que no hay un Así límite de es. edad, ¿no? Es la plasticidad neuronal. Nosotros tenemos la capacidad de seguir aprendiendo incluso después de los 60 años. Porque mucha gente dice de que ya después de los 60 tenemos que cuidarnos porque ya nuestra capacidad para aprender se disminuye, ya no es capaz de realizar otras actividades. Pero eso se ha demostrado que no es así. Un adulto mayor correctamente estimulado puede ser capaz de seguir realizando actividades. El edadismo fue mencionado recién en parte de tu exposición, es un mal de estos tiempos, ¿no? Así es. El edadismo, para la audiencia, los edadismos son aquellos conceptos erróneos que desarrollamos acerca de los adultos mayores. Parte de los edadismos es, por ejemplo, creer que el adulto mayor no es capaz de realizar cosas por sí solo, tratar el adulto mayor como si se le hablara a un niño, o prohibirle realizarle actividades porque desconfía de sus capacidades, ¿verdad? A veces tenemos los edadismos, sobre todo cuando se trata de la atención en otros lugares, por ejemplo, en los cuales se había visto anteriormente negocios en los cuales venía un adulto mayor y no se le daba la preferencia. Eso es otro ejemplo de edadismo.
porque se discrimina, prácticamente se le discrimina al paciente. ¿Qué nos pasó? Que ahora estamos atravesando estos tiempos del edadismo, como muy bien lo describís, pero los griegos a los viejos les daban un espacio de los consejeros de la sabiduría, ¿no? Esos grandes cenáculos también de esos tiempos antiguos donde el sabio era incluso a partir de la edad. ¿Qué nos fue pasando? ¿Por qué esa devaluación del concepto del hombre mayor? Lo que pasó fue que anteriormente podríamos resumirlo en una frase: la voz de la experiencia hace la diferencia. Anteriormente, siempre en las anteriores culturas que han pasado a lo largo de la humanidad, se ha tenido esa imagen del adulto mayor como una fuente de sabiduría y de conocimiento. Pero lo que pasa es que ha habido un fenómeno en el cual se ha comenzado a cambiar estas ideas, en los cuales prácticamente se les está dejando en segundo plano a los adultos mayores. Y esto nos ha afectado negativamente, porque el adulto mayor, sea como sea, es una fuente de conocimiento. Y un consejo de un adulto mayor, él nunca va a dar un consejo así para mal a una persona. Si él da un consejo es por algo, porque él ha visto algo realmente. Pero lo que pasa es que se ha perdido esa imagen de respeto que teníamos hacia los adultos mayores, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Bueno, eso la verdad que no habla bien, ¿no? De lo que es la palabra progreso. En ese punto, lejos de haber un progreso, hay una Retroceso. degradación, ¿no? Creo que Sí, allí habría que recuperar ese valor. Estamos sí. ya, por supuesto, con la inquietud que surge de tantos disparadores que estás planteando, con la posibilidad de hacer una charla bien extensa. Pero yo voy a pedir ya un con breve mensaje tuyo acerca de cómo se puede ser feliz en la tercera edad o en el adulto mayor. ¿Qué consejo principalísimo le podrías dar al hombre que te está escuchando para decir, bueno, hombre o mujer, ¿no? Que te está escuchando y diga, bueno, tengo que encarar esta etapa de mi vida en plenitud? ¿Qué consejo le darías? Mi principal consejo es encontrarse en paz. Encontrarse en paz en primer lugar con uno mismo. Encontrarse en paz con uno mismo y después en paz junto con sus semejantes. Ser capaz de no preocuparse y dejar de pensar tanto por las preocupaciones del devenir de los días, porque eso sí ha estado demostrado. Un adulto mayor que generalmente llega a los 90 años y 100 años, siempre les hago esa pregunta: ¿qué han hecho ustedes para llegar a esta edad? Y ellos siempre terminan siempre con una frase muy similar, que la cual consiste en los cuales han dejado de estarse preocupando demasiado por los problemas, ni preocuparse por su condición. Usted es un adulto mayor y es cierto, ha estado envejeciendo con el paso del tiempo, pero no quiere decir de que va a verse mal, va a verse muy mal. Usted es capaz de, a través de la alimentación y ser capaz a través de los cuidados, verse saludable, verse fuerte y verse exactamente como usted quisiera verse a los 80 años o incluso a los 100. ¿Por qué no? Porque ahora, con las mejoras de las condiciones de vida, tenemos actualmente una mejora una mejora del estilo de vida. Bueno, y además, y ya concluyendo, son tiempos donde la evolución de los tiempos, valga la redundancia, está dando que crece la población de mayor de 70 años. Son en ese sentido necesidades sociales las que obligan a tener otro punto de atención, otra mirada sobre lo que es el adulto mayor. Así que creo que ahí aparece esta palabra de gerontoactivismo que hay que ir instalándola, ¿no? Un mensaje creo que hay que desarrollarlo con mayor extensión. Así Digo, es. como Hay que responsabilidad propagarlo. exacto. Eso hay que propagarlo, porque recuerden, tenemos el geriatra, pero tenemos también al gerontólogo. El gerontólogo es una parte esencial para el desarrollo del gerontoactivismo, porque no se concibe un médico geriatra que no sea capaz de desarrollar el gerontoactivismo en su región. Cada adulto mayor tiene una historia diferente y cada historia hay que escucharla, pero el problema es cuando todas estas historias tienen algo en común, y es la historia de maltrato o la historia de desatención a los adultos mayores. Doctor Lenín Mesa, un gusto grande esta comunicación.
en circunstancias un poco difíciles, te agradecemos mucho la predisposición y por supuesto, en alguna otra oportunidad nos gustaría charlar incluso más de Honduras, de las actividades que allí se desarrollan, siempre nos resulta muy atractivo interiorizarnos de lo que pasa en otros países. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta Muchas siempre, gracias. hasta Hasta siempre. siempre. Gracias, Hasta siempre.